Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Kingdom Come Deliverance. En el vídeo anterior conseguimos por fin encontrar a los falsificadores y arrestarlos. Además, los arrestamos sin usar la violencia. Y bueno, eso hizo que volviéramos a Sázabat, donde entregamos al prisionero a Tobías Feifar. Y bueno, hicimos algunos trabajitos aquí en Sázabat. También vendimos algunas de las cosas que habíamos adquirido para tener dinero que meter en Privislavich. Y bueno, una de las cosas que fuimos a hacer en Skalich precisamente era ir a ver el sueño que había tenido Johanka, que había soñado con una cueva donde había un diablo, un demonio, algo por el estilo. Y bueno, le contamos lo que habíamos encontrado y Johanna quiere ir a pregonar el mensaje, así que hemos dormido aquí en su casa dentro del monasterio y ahora tenemos que acompañarla ha dicho a la pradera. How's life here in Sasau? Much the same as in Scarlet's. That is, before everything. It's quieter now. Most of the work has been done, and everyone is waiting to see what the harvest will be like. Then everyone will be on their feet from dawn to dusk. I pray it'll be a good harvest, so we have supplies for winter and enough to seed in spring. God's truth. A couple of bad harvests and we'd be in danger of famine. Well, let's hope it will be good. Every grain counts. Especially now, with all sorts of bandits roaming the country, and a great army, too. I hope Sir Radzig and Sir Hanush get it all sorted out before the harvest. If those marauders carry on, they'll plunder the whole province. And then where will we be? Well, the best thing would be to hide the supplies. Bury them underground, so the bandits don't find them. But what if they threaten the villagers? Most people would be happier to give up their supplies than have their farms burnt down or their livestock herded off. Livestock can be hidden in the woods. Pa told me about it once. Maybe. But you can't hide a farmhouse. Or whole families. What if they take your children and threaten to cripple them? Or the farmers? You can't do much work in the fields with your arms broken. And in the winter it's even worse. They might as well dig your grave. Sir Radzig would never allow that to happen, though. He'd come with his garrison, and those bastards who harassed his subjects would soon be hanging from the nearest tree. I'd be happier, though, if they all moved on and left us in peace. What if they don't move on, though? Then the only answer is cold steel. You men and your endless fighting. Vale, pues muy bien, ha sido una conversación un tanto... Ha empezado muy bien con el tema de la cosecha, para tener alimento y demás, y ha How are things degradado... with the infirmary? Did they give you a bit more coin at least? Unfortunately not. They said there'll be no more until St. Havel's Day. Now that's still a long way off. I know. On St. Havel's Day, the payments come from the surrounding villages and the outlying farms. Some of them are supposed to pay in chickens, eggs, or other things, but a lot pay in groschen. Then they might give us more. Por cierto, tendríamos que darle de comer al perro, pero al habernos quedado en casa de Johanka no he podido darle. A ver si en cuanto lleguemos... Since we're going to the market square, I could buy some meat at the butcher's. You buy that often? I thought you said you had to save every groschen you can. That's true, but you wouldn't believe the things those monks think up. How's that? You know they're forbidden to eat red meat. It's a sin. Saint Benedict forbade it. I didn't know that. Neither did I until recently. But that's not all. The thing is, they have an exception to the rule. They can eat red meat if they're sick, so they recover faster. Then, it's not a sin. So some of them are always coming along with all sorts of ailments. So they can lie around in the infirmary and eat meat. Of course, the monks have precedence, so I have to go to the butcher's. And then, there's not enough money for other things. Well, you learn something new every day. I've even heard tell that there was a monk who tried to keep pigs in a pond at one time. Why on earth would he do that? To prove they're water creatures. The monks are allowed to eat water creatures, you see. Not only fish, but even beavers and the like. That's good. I'd never come up with something like that. And how did it end up? Thanks, Guta. I don't Not know. to worry, I'll be fine. Maybe they drowned. I'll go then. That's good, no though. dice playing I in must remember that one.
Remember what you promised me. Estaban ahí discutiendo, a ver si después podemos enterarnos qué era esa discusión que había frente a la taberna. Tell me, how is it, being in the service of Sir Radzig? Well, it's a wonder he took me on at all after I lost his sword in Scallows. But it's great. For someone like me. I lost everything, and he gave me a second chance. And even a new home of sorts, if you know what I mean. I understand. Sí, bueno, y ahora tenemos un montón de pastas, somos merinos. Nuestra vida ha mejorado mucho. I'm glad you found your feet with Sir Radzig. That you found your place in the world again, and that... Yeah. Don't worry. You'll surely find your place too, eventually. I hope so. Bueno, vamos a ver si llegamos de una vez a la plaza ahí del mercado. Que por cierto, esto de la carne roja tampoco lo sabía, así que ya no me cae When tan she bien visits you, el San Benito este. what does she look like? Like I said, like that picture above the altar. She just appears in a kind of golden glow, in a blue cloak. And then? Then she beckons to me, and things start to appear. Pictures of all kinds. They look like the paintings in church, but moving, glowing with fire and lots of colors and this golden light. My, that's really something. How is Matthias doing? No change. He's lying in a fever and nothing helps. I'm really afraid for him. He'll get better, don't you worry. He's a tough little bugger. No fever is going to beat him. I hope you're right. Actually, it does look like his fever is dropping a bit. But maybe that's just wishful thinking. Bueno, ya tenemos la plaza del pueblo por ahí, Right. por fin. Girl, time to go and spread the word of the Blessed Virgin. Vale, pero... But how am I to begin? Henry, I'm a bit worried. I never spoke to people like that before. I've no idea what to say. They'll all laugh at me. Puedes hacerlo, yo sé que la Virgen María os guíe, moza, recuperad la compostura. Y... a ver... Don't worry, you can do it. People will swallow anything, believe me. Just start with something that will grab their attention. Like that the Blessed Virgin visited you. That should do it. And once you've got their ears, give them the important part. Nothing could be easier. Maybe for you. Why don't you do it instead, if it's that easy? I would. Only the Virgin Mary didn't choose me. Remember? Now don't worry about it. People always want to hear something sensational. They'll be hanging on your every word. And I'll be there with you. All right. Thanks, Henry. Nothing could be easier. Yeah. All right. Esto es como el clickbait medieval. Decir algo impactante y después soltar lo que sea que tenga que decir. The Virgin Mary. The Virgin Mary came to me in a dream. And she showed me things. Things I've never seen before. A great city. A great and beautiful city it was. Great and beautiful. Bajamos un poco más de caña, mujer. With many
Many spires, tall spires, golden in the sunlight. And around the city was a mighty wall. All this she showed to me. No ha sido muy buen inicio. But then the city was suddenly engulfed in flames. Eso The ya está. earth began to shake and the gate burst open. Holes opened up in the ground and from them beasts of hell leapt forth. They broke down the walls and stormed the city through the broken gate. And the beasts hunted down all the sinners. They sank their fangs into their burning flesh and tore them to pieces mercilessly. And the sinners screamed and tried to flee them, but it was in vain. But then, Our Lady appeared. Mary, the Holy Mother of God. She covered the whole city in her cloak, smothered the flames, and drove out the beasts. The penitent sinners came out of the city, knelt before the Virgin in prayer, and thanked her for their salvation. That is the vision that came to me. And I believe this message was not meant for me alone. It was a warning to us all. We are those sinners, and we must once again build those mighty walls. Not from stone or wood, but from virtue and love for our neighbor. And whoever has sinned and acted unrighteously must repent and change their ways. No sé si eso les hará mucha gracia. Bueno, al menos tiene lo que quería, que era la atención del público. Vale, veamos. Ok. Hablar con Johanka cuando no esté ocupado. Nos ordena la moza, tiene razón, ha hablado bien. Sí, aquí estamos con expuesto. Bueno. I reckon she was telling us the Blessed Virgin is angry with us. There was a warning, like. I suppose so. I just hope that destruction doesn't descend on us here. What with that marauding army in the land. Bueno, pues todo el mundo está hablando del tema. Lo que no sé es... Johanka está ahí, pero bueno, vamos a dejarle que siga hablando, que hable con la gente y ya la vendremos a buscar en otro momento. Porque entiendo que... Un segundo, a ver el diario. La Madonna de San... Hablar con Johanka cuando no esté... Debería haber... ¿What? O sea, debería hablar. La traducción no está bien. Vale, ok. Vale, no nos dice cuándo tenemos que volver a hablar con Johanka, así que bueno. A ver, tenemos que encontrar al charlatán. Suministros, no, esto es de Privislavich. Privislavich también. Trucos del oficio. Vale, tenemos que volver a Ledeco. Esto es en Neuhof. Esto es en Uzich.
Esto también es en Nucich. No teníamos monstruo de ojos verdes. Robarle al granjero el amuleto que le hizo la herborista. Vale, esta es otra misión que tenemos que hacer por aquí. Pero bueno, tenemos que volver a recuperar nuestro caballo, que nos lo hemos dejado en casa de Johanka. A ver si ahora puedo correr un poquito más. Vale, tampoco quiero atropellar a la gente, así que... Pero si es una putada, hemos venido todo el camino andando con Johanka y ahora tenemos que regresar. A ver, podría hacer venir al caballo mediante un silbido, pero estando en el monasterio quedaría un poco raro. Por cierto, a ver si me entero de qué era la discusión que había aquí en la taberna. Lo que pasa es que ahora no están las dos personas que estaban discutiendo. Estaban aquí, pero... Pues nada, ya no están. Pues podemos ir a recuperar el caballo, venir aquí a dejar los trastos. Y lo que no sé es a quién tengo que robarle el amuleto. Tiene que salir tiene que ser alguien que esté por aquí. Un granjero. Granjero, no veo a nadie. Ah, bueno, está Procopio, pero no será el mismo. A ver. A ver, confío en que no me detecte. Vale, suficiente. No, me ha visto, pero no le estaba robando en ese momento. A ver, un segundo. Quiero ver si es a Procopio quien tenemos que robarle. No, no es a Procopio. Vaya, hombre, ahora está en la taberna, quien sea que tenemos que robarle. A ver, pues vamos a recuperar el caballo, lo primero. Y si el granjero que tenemos que robar está en la taberna, pues mejor, porque así es donde tenemos que dirigirnos. Y lo que faltaría encontrar es dónde demonios vive el charlatán. Porque nos dijo que lo fuéramos a buscar a su casa, pero... mira un segundo esto. Oh, creo que esto de aquí es la parte de abajo del cagadero. Es decir, ahí debe haber un cagadero y todo cae por aquí, hasta el río. Bueno, así era la vida medieval. Vale, por fin. Caballito, ven aquí. Yeah! La pregunta es, ¿será uno de estos al que tenemos que robar? El problema es que aquí tenemos una mujer justo detrás. A ver si me vengo al diario. Mierda, ahora vuelve a estar por detrás de nosotros. ¿Cómo es posible? Quiero ver quién demonios es la persona a la que tenemos que robar. Al menos para saberlo.
Vale, ¿será ese de ahí? Sí, es ese de ahí. Vale, pues a ver si podemos robarle. El único problema es que voy con un montón de armaduras que hacen ruido. Ah, espérate. ¿Será ese o este? Carnicero, no. Era un granjero. Diría que era este, que debe ser este de aquí. A ver. Acércate un poco más. Necesito... No, perro, no te pongas en medio. Mierda. No. No. Espero que sea esto. Uf, por los pelos. Sí, lo hemos logrado. Guay, qué poco ha faltado. Ahora hay que llevarle esto al campesino, que no me acuerdo dónde estaba. Tiene que estar en algún lugar de por aquí, pero... Pero no me acuerdo dónde. No sería este hombre, ¿no? No me suena. Monstruo de ojos verdes, vale, está... Ok, podemos pasar por la taberna, dejar las cosas y después venir a entregárselo. Ah, mira, es Johanka. Está volviendo al monasterio, pero bueno, ya hablaremos con ella. Que ahora ya nos ha ocupado mucho espacio, Johanka, así que... A ver, compinches, vamos a llevarnos todo esto. Cofia acolchada, esta me la llevo. Este de aquí me gustaría repararlo. Pero no sé si tengo... No, habilidad no tengo. Tendría que llevarlo a algún sitio a reparar. Vale. Y me quedo con el tabardo decorado. Vale, esto por aquí. ¿Qué más? Enseres. Vale, el mapa del tesoro 21 me lo puedo llevar. Ya que ya lo encontramos. Vamos a ver. Que a Henry le pesa el culo. Ok, pues vamos a dejar de armas en todo esto. Vale. Vale, los dos son escudos de Scalich, pero este, el que llevamos es más potente. Vale, fuera, fuera. Aquí tenemos muchas flechas. Maza de capitán sí, maza de merino no, que es la nuestra. Vale, armadura. Botas de caza, botas también. Esto fuera, esto fuera.
La mortaja, bueno, la necesitamos para entregársela al charlatán. Vale, no sé si teníamos que dejar algo más. Sí, el mapa. Mapa 21, ya no lo necesitamos. Bueno, ahora que nos hemos aligerado un poco de peso, quiero ver a ver si podemos reparar algunas piezas. No sé exactamente a qué nivel estamos. A ver, armaduras, hay que reparar la virgantina, la cota de malla. Vale, hay bastantes cosas que corregir. Casi no tengo enseres desastre. Eso es malo. El hacha habría que afilarla. Y esto de aquí. Enseres de armero. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver si puedo entregarle el amuleto que hemos robado. Se puede entregárselo a la persona correspondiente. Y el problema es el charlatán, que no sé por qué me da la sensación de que en la ciudad no debe vivir en algún sitio un poco apartado, que para eso es un charlatán, pero no tengo ni idea. ¿Y este hombre quién es? ¿Es al que acabamos de robar? Me parece que sí. Vale, pues alejémonos. A ver, el campesino ponía que estaba por aquí, pero si se... Ah, mira, creo que es este. Campesino, sí. God save. What can I do for you? Tengo tu Here's the amuleto. farmer's pouch you asked for. Great, thanks. He'll have a fit when he finds out. He won't get a wink of sleep till he gets a new one. You see, he's got this idea he'll be eaten alive by fleas and lice without his amulet. I'm always on the lookout for work. What have you got? When I worked for the farmer, I took a fancy to his maid. Only she's got someone else. A draper. He gives her fine shawls and chemises. And I don't have a chance. Go and steal the shawl she has. What use would her shawl be to you? I'll slip it to someone else and then tell the draper his sweetheart puts no value on the gifts he gives her. He's really jealous, so he'll be mad as hell. Parece divertido. No, no es divertido. That's Pero all right, bueno, ya que Jimmy. estamos... But what do I care? What's it worth to you? Don't worry. I'll reward you in groschen. God be with you. Ok, pues de aquí en Sázava nos falta hablar con Johanka, hacer esta otra misión y encontrar al charlatán, que vete a saber dónde demonios debe vivir. Pero bueno, yo creo que podríamos ya dejar Sázava y pensar en ir hacia Ratai. Aunque no iremos por el camino tradicional, ya que quiero pasar por Morjoyedic. De hecho, incluso estoy pensando que podríamos acercarnos a Morjoyedic, pasar por Talmberg y de allí ir a hacer las misiones de Uzic, que las tenemos bastante abandonadas. Así que no sería un mal plan. O también desde Talmberg podríamos ir a Privislavich primero para construir algo más. Pero bueno, lo primero es pasar por Morjoyedic. Quiero ver si ya tienen caballos para poder hacer la misión del molinero, que esta también lleva ahí pudriéndose desde hace tiempo. Anda, ¿esto de aquí es un accidente? No lo había visto.
Poción del bardo, cerveza. Bueno, la poción del bardo me la quedo. Pero me parece que no hay nada más. Nada más útil, vamos. Yeah. A ver, estamos... Esta es la casa del... donde vive el tipo ese que nos metió en la cárcel. Algún día tenemos que volver a ajustarle las cuentas también. Ahí está el monasterio, el río... Bueno, pues como el vídeo ya está llegando a su límite, con esta bonita imagen del río de Sázava podemos poner fin. Ha sido un vídeo un tanto, no sé cómo decir, un tanto lento, muy pacífico, porque hemos invertido gran parte del tiempo en la charla de Johanka. Pero bueno, yo creo que esto, ya podemos dejar Sázava, podemos ir... La verdad es que me haría gracia ir a Ucich a hacer las misiones que tenemos pendientes por ahí, porque además la de los valdeneses, que nos la encargó Sir Janus, podríamos hacerla y después ir hasta Ratai y hablar con Janus directamente. Así que sí, parece un buen plan. Pues nada, de momento lo dejamos aquí y continuaremos con la historia de Henry en el siguiente vídeo. Hasta pronto.